¿Cuántos han escuchado hablar de Robert Murray McCheyne? Normalmente se le ha conocido más por ese apellido, McCheyne. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Por aquí, bueno, hay un poquitos, nada más como 4 alcancé a ver. Él fue un ministro escocés, nacido en 1813, que fue grandemente usado por el Señor en un avivamiento muy fuerte en su ciudad y parte que alcanzó también su país a través de cientos de sus sermones. Y algo que caracterizó mucho al hermano McCheyne fue su predicación apasionada por el Evangelio y con un gran peso por las almas, un gran peso por las personas. Se le reconoce como un joven predicador de mucha urgencia. Ustedes leen algo de él y los que le han conocido, y hay un par de biografías suyas, algo que fue muy característico de él es ese sentido de urgencia. Fue ordenado como pastor el 24 de noviembre de 1835 con 22 años de edad y falleció en 1843 con 30 años. Fue un joven muy apasionado por el Evangelio y por las almas. De hecho, causó un impacto tan grande que se estima que más de 7,000 personas asistieron al día de su funeral. McCheyne cuenta lo que él pensaba acerca de la disciplina eclesiástica cuando él empezó su ministerio. Y aquí lo voy a citar. Dice: cuando entré a la obra del ministerio entre ustedes, yo mismo ignoraba la gran importancia de la disciplina de la iglesia. Yo creía que mi único trabajo era orar y predicar. Sus almas, dice él, a los miembros, me parecían demasiado preciosas y el tiempo era corto, así que decidí dedicar todo mi tiempo, esfuerzo, cuidado y fuerza a la labor de la palabra y la doctrina, que todos estaríamos de acuerdo que eso es bueno, ¿no? Dice McCheyne: cuando se presentaron casos de disciplina ante mí y los ancianos, yo los percibía con cierto aborrecimiento. Era una tarea que descuidé y debo decir que casi me costó mi ministerio entre ustedes, pero a Dios le agradó. Dios, que enseña a sus siervos en una forma que no es humana, a bendecir varios de esos casos de disciplina para manifestar la conversión verdadera de las almas que estaban bajo nuestro cuidado. Y cuando vi eso, desde esa hora, dice, una nueva luz entró en mi mente y me di cuenta que la predicación del Evangelio es una ordenanza divina, pero también lo es la disciplina de la iglesia. Y ahora me siento profundamente convencido que ambas son de Dios, que ambas llaves nos fueron encomendadas por Cristo. La llave de la doctrina por la cual abrimos los tesoros de la Biblia y la llave de la disciplina por medio de la cual cerramos el camino a las ordenanzas de la fe. Ambas llaves, la predicación del Evangelio y las Escrituras y la disciplina, son un regalo de Cristo a la iglesia, y descuidar cualquiera de las dos no es menos que pecado. McCheyne advirtió a su colega ministro del Evangelio en Escocia, diciendo así: nuestra gente, nuestros miembros, no nos agradecerán en la eternidad por hablarles cosas suaves y gritarles paz, paz, cuando no hay paz. Puede ser que nos alaben hoy, pero nos maldecirán en la eternidad todos nuestros falsos halagos. De este mismo hombre, que en un principio de su ministerio descuidó esta tarea tan importante y preciada, y él mismo dice, casi me costó mi ministerio. Uno de sus colegas, el día de su muerte, dijo lo siguiente: mi indolencia, mi frivolidad y mi infidelidad son esos pecados que me acosan, y solo la presencia viva del pastor McCheyne fue una reprensión para todos ellos. Nunca conocí a nadie tan oportuno a tiempo y fuera de tiempo, tan impresionado con las realidades invisibles del Evangelio, que fuera tan fiel para reprender el pecado y testificar de Cristo. Hermanos,
Hoy entraremos en un pasaje de las Escrituras que debe hacernos temblar, contemplando la realidad del juicio eterno de las almas que el Señor ha confiado a los pastores. Debe hacernos actuar con temor y con reverencia, porque esta llave, esta autoridad dada por Cristo, nuestra cabeza, debe ser usada con temor y con llanto y con devoción y compasión. Hay un juicio, nos dice primero a los Corintios 5. Hay un juicio. Y hermanos, podemos engañar a los hombres, podemos evadir el juicio humano, pero hay un juicio eterno ante el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Ese Dios que es luz y que ninguna tiniebla hay en él. Ese Dios que la Escritura dice que es muy limpio de ojos para ver el mal. Oh, preciosas almas que están aquí, en el nombre de Cristo, abandonen su pecado, su oscuridad, su hipocresía, su falso arrepentimiento, su autoengaño, su avaricia, su codicia, su fornicación, su mentira, su incredulidad, cualquiera sea el pecado que invada tu alma. Yo no sé si hoy mismo estarás delante del trono del Señor en juicio. Yo no sé si esta sea la última oportunidad que tengas de arrepentirte y venir a Cristo. Hay un juicio y este capítulo de las Escrituras debe recordarnos eso, que hay un juicio que es mayor que el juicio delante de los hombres, que es mayor que el juicio delante de los pastores, que es mayor que el juicio delante de la iglesia. Será delante de aquel al que Dios el Padre le dio el juicio eterno y el juicio completo y dio testimonio, como dice Pablo, con haberle resucitado de los muertos. Hermanos, nunca podremos engañar a este juez. Nunca podremos engañar a este juez. Y eso debe quebrantarnos. Pero al mismo tiempo este pasaje nos dice, hay un cordero. Cristo, nuestra Pascua, ya fue molido por nosotros. Fue sacrificado, azotado, humillado, se hizo maldición por nosotros y el precio de nuestra paz cayó sobre él. Y ese es el evangelio que predicamos. Pero hermanos, a la luz de que Cristo es nuestra Pascua, dice Pablo, vivamos como lo que ya somos. Y eso es precisamente lo que quiero proponerles en este texto. Porque Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, apliquemos la disciplina con la autoridad de Cristo para preservar la pureza de su pueblo y restaurar a los caídos. Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, en Mateo, solo como una recapitulación para los que no estuvieron antes y solo refrescar un par de cosas. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, el Señor Jesús habla de unas llaves que abren y cierran. Yo no conozco ninguna llave que abre y cierra, ¿verdad? Este es un lenguaje figurado de autoridad. Esa primera llave fue dada a Pedro y también a los apóstoles, quienes fueron usados para establecer el fundamento de la iglesia. La iglesia que hoy se edifica en ese fundamento que no cambia, que no se mueve, cuya piedra angular es Cristo, el santo evangelio de Dios. Y nosotros, los pastores y la iglesia, como veíamos hoy en la mañana, tenemos la responsabilidad conjunta de proteger el evangelio y proclamar el evangelio y vivir a la luz de ese evangelio. Esta primera llave dada a Pedro, el Señor usa aquí, después de la confesión, versículo 18, en Mateo 16, 18, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y básicamente aquí recordamos entonces que todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que hacer la misma confesión que hizo Pedro y los apóstoles. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Básicamente es una confesión acerca de quién es Cristo. Es responder esta pregunta.
Pero también vemos en este texto que nadie va a ser salvo por tener una respuesta respetuosa acerca de Jesús. Ellos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas. Nadie va a ser salvo por tener una respuesta o una opinión respetuosa acerca de Jesús, pero tampoco necesariamente vas a ser salvo solo por tener la respuesta ortodoxa o la respuesta correcta. Aquí el Señor dice que a la confesión de Pedro le precedió una obra divina. Esto, Pedro, que has dicho, que has confesado, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la llave que protegemos y esa es la llave que preservamos y en esa llave perseveramos, es la llave que proclamamos. Como dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 83, ¿qué son las llaves del reino? Son la predicación del Santo Evangelio, la llave número 1, y la llave número 2 es la disciplina eclesiástica. Con la primera abrimos el cielo a los fieles que creen y confiesan a Cristo. Con la segunda cerramos el cielo a los infieles. Y esa es la llave que está en Mateo capítulo 18, cuando Jesús habla sobre la disciplina. Así que la iglesia hace la misma tarea de Cristo y los apóstoles de hablar con las personas y hacerles esa misma pregunta: ¿quién dices tú que eres Cristo? Y si viene alguien a ti y te dice, yo creo que Jesús es el primer socialista, hippie, que defendí, nadie lo va a bautizar. Espero que nadie bautice a alguien bajo esa confesión acerca de quién es Cristo. Ni tampoco a través de esa confesión esa persona va a sentarse a la mesa con el pueblo de Dios y celebrar las ordenanzas. Por eso esa pregunta es clave, porque de la respuesta a esa pregunta depende la eternidad de una persona. Pero en Mateo 18, lo que está haciendo aquí esta segunda llave no es analizar la confesión, sino el fruto del confesante. Entonces en Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca, y ahí se asume que hay un hermano, que hay un creyente, al menos es conocido como tal, por, por ser un hermano, dice, él peca. Algunos manuscritos no usan el contra ti, pero peca, ese es el punto principal aquí. Repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esta primera fase es de lo que estuvimos hablando también en la mañana, que tiene que ver con la responsabilidad de los miembros, de cuidarnos, de protegernos, de exhortarnos, de advertirnos, de corregirnos. Hace unas semanas predicó el hermano Arturo la necesidad de la consejería también, que es una parte esencial en el crecimiento, en la madurez, en el seguimiento de los miembros en las áreas de lucha. Hay una etapa informal, hay una etapa más formal, en la que se necesitan ambas de la mano, ayudándonos mutuamente a caminar conforme al evangelio que decimos profesar. Pero si esa persona no escucha a ese creyente que viene y le confronta y le dice, ¿sabes qué? En esto has pecado. Entonces el pasaje nos exhorta a tomar contigo a un par de testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y esta es una etapa un poco más formal, porque ya involucramos a otros miembros de la iglesia y en esta etapa es recomendable que siempre sean, conforme a Gálatas 6, los más maduros de la iglesia, o por lo menos los pastores o algunos de los líderes en la iglesia que van a tomar este proceso, van a analizar la situación, van a analizar las evidencias si hay pecado. En el libro que ustedes están estudiando de Jeffrey Johnson, él dice precisamente aquí, el poder de la iglesia se ve claramente en su autoridad para ejercer disciplina, porque donde no hay autoridad para disciplinar la desobediencia, realmente no hay autoridad para ordenar la obediencia. Si no podemos decirle a las personas claramente cómo no deben vivir, entonces tampoco podemos decirles cómo sí deben vivir. Cómo sí deben vivir es la primera llave. Como no deben vivir es el uso de la segunda llave. Mateo 18 entonces nos provee ese marco general para un proceso común de disciplina eclesiástica, pero vamos a ver que hay algunos casos en donde el proceso de Mateo 18 no funciona tal como Mateo 18. Hay otros casos bíblicos en donde la disciplina a veces es directamente pública
A veces es interna y a veces es una excomunión total, o a veces hay un proceso interno de evaluación antes de una decisión de excomunión o excomulgación. Pero Mateo 18 parece que nos provee ese marco, ese sentido general de los casos de disciplina que se atienden en medio de la iglesia. El proceso está definido desde lo más privado a lo más público. Al parecer, al principio es un proceso más informal, es un llamado personal, individual, en amor, es una confrontación por pecado, y eso es muy importante. Ahorita vamos a enfatizar eso, si alguno peca. Hay una responsabilidad individual y también hay una eclesial en el proceso. Si tu hermano peca, ve tú. Y eso obviamente nos hace entender que hay una autoridad dada por Cristo a la iglesia que no tiene un miembro individual. Aunque hay una responsabilidad individual en el proceso, al inicio del proceso, hay una autoridad dada a la iglesia que no tiene un individuo por sí solo. Y eso es lo que vamos a ver aquí en Mateo. Jeffrey Johnson en el mismo libro dice, nos recuerda que la disciplina entonces no es una invención humana, sino una orden de Cristo mismo. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje? Bueno, toma 2 o 3 testigos para que en boca de esos 3 conste toda palabra, y si no oye a ellos, o sea, ya el proceso salió de lo individual y ahora hay unos testigos alrededor de la situación, y dice, si no oye a ellos, que esto quiere decir básicamente que la persona no se ha arrepentido de su pecado, que no se ha convencido de su pecado, que no hay una evidencia de arrepentimiento. Algunos le llaman, en este caso particular de la disciplina, se usa el lenguaje de impenitencia. Permanecer impenitente, sin arrepentimiento. Si no lo soy, entonces dilo a la iglesia. Y obviamente aquí está hablando de una congregación local, de un cuerpo de creyentes visible, reconocible, identificable, que está reunido. Es un cuerpo de personas que oye, porque dice, dilo a la iglesia. No, obviamente no se está refiriendo al edificio, sino a una comunidad de creyentes. Y si no oye a la iglesia, o sea, que esa comunidad habla, está evaluando, esa comunidad juzga. El punto es, ¿juzga por qué? Porque tiene una autoridad dada por Cristo para hacerlo. Ahora, en Mateo 18, ¿la iglesia qué está juzgando? La decisión de excomulgar a esa persona. Eso es lo que está decidiendo o juzgando la iglesia reunida. Y aquí hay que hacer un cuidado, hermanos, entre la decisión de excomulgación y el establecimiento del proceso de trabajo con una persona en disciplina. Y por eso ustedes van a ver que los bautistas particulares históricos que hablaron sobre este tema decían que básicamente el uso de las llaves, quienes lideran el uso de esa autoridad son los pastores. Y la iglesia en general, o sea, en su asamblea, entonces toma el uso de esas llaves cuando los pastores entonces vienen a la iglesia y dicen, hermanos, hemos hecho todos los pasos posibles de convencer a este hermano de su pecado para que se arrepienta. Ahora la iglesia, analizando ese informe o reporte o evidencias que haya, la iglesia va a tomar una decisión de excomunión. Pero ¿qué pasa si en el segundo nivel, cuando alguien está confrontado por 2 o 3 testigos, esa persona dice, me arrepiento? Si estamos en el segundo nivel de Mateo 18, esa persona dice, bueno, me arrepiento, tienen razón, en esto me he equivocado, esto no está bien. Entonces, ¿quién lleva el proceso? Y aquí es donde necesitamos hacer algo de teología bíblica en razón de la responsabilidad de los pastores delante de Cristo. Porque si bien la iglesia tiene la autoridad de las llaves, la Biblia sí dice que los pastores rendirán a Cristo cuenta por las almas que ministran. Y no son verdades contradictorias, sino complementarias. Porque lo que está diciendo Mateo 18 aquí es, la iglesia entera va a ser el último nivel buscando ¿qué?
Arrepentimiento. Y vamos a pensar en un miembro que tuvimos que hacer ya una reunión de iglesia y decir, hermanos, vamos a hacer un último intento, un último llamado como iglesia al arrepentimiento. Y esa persona dice, ok, sí, me arrepiento. Ya, ok, me doy cuenta, estoy mal, me arrepiento. Entonces, ¿quién toma el resto del proceso? ¿Cómo se decide el proceso de restauración de esa persona? Eso está en manos de los pastores. De la misma forma que cuando viene una persona en secreto y viene con su pastor y le dice, pastor, tengo que confesarte algo. ¿Qué pasó? Hice este pecado y el Espíritu de Dios me ha traído a convicción y me he arrepentido y vengo delante de ti y necesito ayuda. De la misma manera, aunque ese pecado fue privado, y hay que analizar si es necesario, porque a veces incluso pecados privados son necesarios llevarlos a la congregación. Pero de la misma forma, aunque sea necesario un reporte, por ejemplo, para ponerle un caso así real, un pecado privado que tiene consecuencia pública. Si yo engañara a mi esposa y embarazo a otra mujer que no es mi esposa, ese niño va a nacer y todos van a saber que lleva mi apellido. Aunque fue un pecado en privado, pero tuvo consecuencias públicas. Y a veces necesitas un reporte para demostrar la situación. Pero el estándar normal, lo que siempre se dice es que un pecado privado se disciplina en privado, un pecado público en público, pero hay excepciones a esas normas. Por eso es que al final cada caso de disciplina requiere un montón de sabiduría, de interacción, un montón de información que no es difícil que no es fácil de manejar. Ahora, Mateo 18 sí nos deja una cosa clara. ¿Qué es lo que la iglesia disciplina? Pecado. Y la palabra es hamatano, peagadio. Si tu hermano peca, no disciplina la iglesia preferencias culturales. La iglesia no disciplina preferencias denominacionales. En nuestra iglesia todos usamos corbata. Está bien, yo puedo usar corbata, yo no tengo ningún problema, pero no es pecado ir a la iglesia sin ella. Y no podemos disciplinar lo que la Biblia no califica como pecado. No disciplinamos impresiones subjetivas de pecado. Por ejemplo, le vamos a disciplinar porque nos pareces bastante vanidosa. Bueno, es una impresión subjetiva, porque yo te puedo traer otros días que digan, yo te conozco, eres la mujer más humilde del mundo. Entonces habría que probar cómo esa vanidad se hace evidente a través de pecados concretos. Oye, se me hace que tú eres muy orgulloso. Bueno, ¿cómo probamos ese orgullo a través de pecados específicos? Nosotros no disciplinamos impresiones subjetivas. Disciplina la iglesia, pecados. No disciplinamos rumores. Me dijeron que ese chavo hace esto. Ah, ok, vamos a tomar una decisión. No, hay que hablar con la persona. Y hay que traer al que te dijo el rumor y sentarlo cara a cara y enfrentar la verdad. Porque así acá hablamos en la iglesia de Dios. Cada uno hable verdad con su prójimo. Hermanos, no podemos llamar pecado a lo que Dios nos llama pecado. ¿Sabes por qué? Porque eso es soberbia. Es volverte a ti un juez más alto que el juez del universo. Entonces, por eso el pastor MacArthur dice, solo Dios diagnostica la salud espiritual mediante criterios de justicia en las Escrituras. Nada más. Así que tenemos que estar seguros que lo que se está confrontando es pecado. Y si es pecado y tus pastores pueden probar que es un pecado, entonces la iglesia tiene que estar de acuerdo en que el pecado debe disciplinarse. Porque Dios es el estándar de justicia para hacerlo. Y ese es el caso de 1 Corintios capítulo 5. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a ver que aunque este caso parece contradecir Mateo 18, en realidad no lo hace. Porque demuestra una verdad, demuestra la autoridad de la iglesia para tomar la última acción. Pero aquí el apóstol Pablo recomienda ir directo a la tercera acción, o al tercer nivel, como algunos le llaman. Así que cuando el hermano confiesa su pecado y fue convencido de su pecado,
Hay que iniciar un proceso de restauración, un proceso de trabajo en su alma. Y ese trabajo está a cargo de los pastores, aunque los pastores también pueden delegar ese trabajo. Pueden hacerlo, delegarlo y estar involucrados en el proceso porque hay áreas complejas de trabajo. Les pongo un par de casos. Y este ha sido uno de los casos más complejos que me ha tocado ayudar a un pastor amigo en la ciudad de Austin, Texas. Uno de los diáconos de su iglesia abusó sexualmente de sus 3 hijas. Y es similar al escándalo de Corintio, ¿verdad? Es un pecado que hasta causa escándalo en los incrédulos. Entonces él me llama y me dice, necesito tu ayuda. ¿Qué hacemos? Y es un caso complejo que tiene muchísimas aristas. Tuvo aristas legales, porque de hecho se demandó a la persona, pero tuvo que hacerse toda una investigación de la iglesia, familia por familia, tanto de la iglesia en español como la iglesia americana, para detectar si había habido otros abusos en todas las niñas de la iglesia. Imagínense el caos que había en todas las mamás y los papás cuando se informó la situación. Tuvo repercusión mediática en los noticiarios, tuvo repercusión en la convención. Hermanos, la iglesia tiene arrugas y a veces arrugas muy feas. Pero ¿saben qué? La iglesia a veces también tiene adentro tumores que hay que extirpar de la iglesia porque no son parte de la iglesia. Por eso el Señor hace aquí una advertencia severa. Si no oye a la iglesia. Hermanos, ¿qué tan endurecido tienes que estar en tu terquedad para no escuchar a todo el cuerpo de Cristo diciéndote, eso es pecado? Hubo una vez un pastor que estaba en una situación así, también me pidió ayuda, y él me dijo esta frase, me quedó muy marcada. Me dice, ¿qué te dijeron tus pastores? No, que eso es pecado. ¿Qué dijeron los diáconos de la iglesia? Que es pecado. Y luego fueron a la iglesia y luego buscaron apoyo en 2 pastores, uno de Puerto Rico, otro pastor de otra ciudad. Y yo hablando con él le digo, ¿y qué piensas tú? Y dice, mi conciencia está en paz. Y sí, puede estar tu conciencia en paz, pero puede estar cauterizadamente en paz. Por eso el Señor le da a la iglesia la capacidad, la responsabilidad de tener ojos para que tú te veas a ti mismo a la luz de la palabra fuera de ti mismo. Y él me dice, bueno, yo estoy en paz, me dice, además, mi esposa es la única persona que me conoce en este mundo. Y si ella me dice que tengo que seguir, yo tengo que seguir. No, el Señor Jesús dice, si no oye a la iglesia, entonces tenle por un pagano, como usa algunas traducciones bíblicas, como un inconverso. Esta iglesia asambleada ejecuta una sentencia y estas son palabras jurídicas. Y por eso es que tenemos que tener temor, porque es un juicio grave, profundo, real, frente al alma de una persona. Esa autoridad le pertenece, perdón, esa autoridad le pertenece a esa iglesia que está reunida. Como Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, dice, porque cuando os reunís como iglesia, oigo, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya pleitos para que se haga de manifiesto los que entre vosotros son aprobados. Esa iglesia estaba reunida, y cuando están reunidas como iglesia, entonces tiene que ejercer este juicio. Así que hermanos, Mateo 18 es un buen estándar, pero hay completo acuerdo en muchos hermanos que han estudiado este tema de la iglesia, que hay otros casos que implican una velocidad diferente y una intervención diferente, hermano, de los pastores. En 1 Corintios 5 hay un pecado permanente, hay un pecado probado y hay un pecado público. Recuerda estos 3 adjetivos con P. Es permanente, es probado
y es público. Y por eso vemos aquí en primer lugar la necesidad de la disciplina en el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros porneia. Y tal tipo de o tal clase de porneia que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y por qué menciono porneia? Porque esta palabra fornicación en nuestro contexto actual a veces se usa de una forma incorrecta a la luz del Nuevo Testamento. Porque hemos reducido el concepto de porneia o de fornicación solo a la relación sexual antes del matrimonio. Pero en el Nuevo Testamento la palabra porneia se aplica también al adulterio, se aplica como en este caso al incesto, se aplica a la prostitución, se aplica a la lujuria. En otras palabras, se aplica a cualquier tipo de relación sexual que está fuera del diseño de Dios, que es heterosexual, monógamo, puro y fiel dentro del pacto del matrimonio. Cualquier tipo de conducta sexual que está fuera del pacto del matrimonio en una relación monógama y heterosexual, es decir, de un hombre y una mujer que nacieron hombre y mujer en una relación pura y fiel. Así que ¿puede un casado ser fornicario? Sí. Y de hecho esta palabra porneia es de donde viene nuestra palabra actual pornografía. Así que una persona puede ser un fornicario incluso sin consumar el acto sexual. Y por eso yo le digo a los jóvenes que Dios no solo quiere que llegues virgen al matrimonio, Dios quiere que llegues puro y eso involucra tu mente, tu cuerpo, tus manos, todo de ti. Porque hay jóvenes que me dicen, yo no he tenido nunca relaciones sexuales con una chica, pero están completamente impuros. Ahora, el incesto en particular estaba prohibido no solo por la ley de Dios en Deuteronomio 22 que dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Era también una abominación prohibida en la ley romana. En otras palabras, por eso Pablo dice, aún entre los incrédulos este pecado sería escandaloso. Porque hasta los romanos, hermanos, que nosotros sabemos por contexto del Imperio Romano, ¿cuántas religiones había de libertinaje sexual? Un montón. Estaba el templo de Afrodita, Diana de los Efesios. La cultura greco-romana estaba invadida de pecado sexual. Pero este pecado sexual era escandaloso incluso para esos fornicarios. Y Pablo dice, ¿y ustedes como cristianos no van a hacer nada? Dice, alguno tiene la mujer de su padre y probablemente aquí se refiere no a su mamá biológica, sino a su madrastra. Y es probable que por el hecho de que se indica una disciplina solo para el hombre, es posible que la mujer no sea creyente y no haya sido miembro de la iglesia. Solamente el muchacho incestuoso. Ahora, habría que estar muy ciego y muy endurecido para no hacer nada que incluso a los paganos les parece escandaloso. Así que lo primero que los corintios necesitan ver es la necesidad de la disciplina, porque ellos habían minimizado la inmoralidad que estaba en medio de la iglesia. Entonces la pregunta es ¿por qué los creyentes lo permiten? Hermanos, la palabra fornicación, y esta es la primera en orden cronológico de las listas de pecado de Pablo, que hay en varias de sus cartas una lista de pecado, y en todas los primeros son fornicación o adulterio. Es como si hubiera en Pablo en mente a la luz de toda su cultura llena de vicios pecaminosos. Hermanos, no se contaminen sexualmente, pero no es el único pecado que está en esta lista. Noten más abajo en versículo 9. No se junten con los fornicarios, con los avaros, es decir, gente que ama el dinero, con los ladrones, gente que roba dinero, con los idólatras. Pero luego viene una segunda lista en versículo 11 donde agrega dos pecados más. Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Luego en el siguiente capítulo,
Capítulo 6, noten otra siguiente lista, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pues no se equivoquen, ni los, ¿qué dice? Fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que Pablo está diciendo, hermanos, pongan atención, porque si hay alguno de ustedes que está caracterizado por alguno de estos pecados, no entrarán en el reino de Dios. Así que este cáncer hay que atacarlo rápido para darnos cuenta si es un tumor que hay que extirpar de la iglesia, porque es un falso convertido, o Dios en su gracia y misericordia usará a la iglesia para traerlo a arrepentimiento y cambio y restauración. Y hay varias listas de pecado, por ejemplo, en Efesios capítulo 5 dice, pero fornicación, inmundicia o avaricia, ¿se dan cuenta que están siempre juntos? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, porque sabéis que ningún fornicario, otra vez, primer lugar, fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, porque al final el amor al dinero es idolatría. Ninguno, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ven la gravedad del problema? ¿Ven la gravedad del problema? Es que Pablo dice, ¿hay alguno entre ustedes que se caracteriza por eso? Puede ser que esa misma persona esté en un autoengaño espiritual y no pertenezca al reino de Cristo. Y si muere hoy, va a enfrentar a aquel que tiene ojos puros, al que nadie puede engañar. Y ese juicio no tiene reversa, porque Dios ha decretado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Colosenses 3, hagan morir lo terrenal en ustedes. Aquí da la lista. ¿Cuál va primera? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra vez. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ven la gravedad del problema? Pablo tiene que despertar a la iglesia para ver la necesidad de la disciplina. ¿Por qué es necesaria la disciplina? Porque aún pecamos y necesitamos arrepentimiento constante para no endurecernos. ¿Por qué es necesaria? Porque nuestro pecado tiene consecuencias temporales, sí, pero tiene consecuencias eternas. Porque vivimos todos en el peligro de contradecir con nuestros hechos lo que decimos creer y confesar con nuestros labios. Nadie está eximido de ese peligro. Todos estamos en ese riesgo de vernos un día al espejo y decir, ¿cómo llegué a esto? Soy una contradicción a mis predicaciones. Quiera Dios en su misericordia guardarme. Porque estamos en peligro ante la tragedia del endurecimiento por el pecado, hermanos. Yo he visto a gente preciosa llorar con lágrimas. Lágrimas de esas que tú dices, ese es un clamor del alma al ver dónde cayeron. Un amigo mío, y no puedo mencionar el nombre porque ya me pasó la vez pasada que prediqué que lo vieron en Chile. Pues no puedo decir el nombre. Pero él descubrió en adulterio a su papá en el acto sexual. Su papá era el pastor en la iglesia, su hijo era uno de los pastores en la iglesia y varios otros pastores más, en una iglesia de más de 1000 miembros. Él vino, llamó a los demás pastores y les dijo, tenemos que confrontar este cáncer en mi papá. Y él fue el de los pastores que comunicó a la iglesia la decisión, el proceso. ¿Por qué? Porque no hay concesiones. No hay concesiones. Aquí está mi esposa presente.
Yo se lo he dicho a ella repetidas veces, el día que tú me veas como un hipócrita, yo renuncio al ministerio ese mismo día. Dice Pablo aquí, primero la necesidad, pero luego ve la autoridad de la disciplina. Noten aquí les dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acto? Y aquí la palabra lamentar era un lloro de un proceso de duelo. No es una lagrimita aquí es un lamento. Esta palabra se usa en un funeral, porque hermanos, es un lamento cuando uno de los nuestros cae y debe dolernos, nunca debe causarnos gozo que uno de nuestros hermanos en la fe caiga. Si tú te ríes de la tragedia de tu hermano, mira tu propio corazón, tú estás en urgente necesidad. Nunca podemos acercarnos a la disciplina con un corazón altanero. Por eso Gálatas dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ves a un papá que está sufriendo la relación con sus hijos y tú, no, a mí no me va a pasar, mira, con mis hijos. Lamentate, llora. Ves una tragedia familiar, lamentate y llora por eso, pero no te quedes en el lamento. La iglesia tiene que actuar. Aunque nos duela, tenemos que actuar. Hermanos, hay dolores que son necesarios en la vida. Hay dolores que son necesarios en la vida. Y aquí es donde Pablo argumenta a la luz de Mateo 18. ¿A quién llama a actuar Pablo aquí en 1 Corintios? ¿A quién? Reunidos vosotros. Y ese es el tercer nivel. Pero recuerden una vez más, ¿qué decisión está tomando la iglesia en 1 Corintios 5? Está evaluando la excomunión. Está evaluando ahora juntos la necesidad de sacarlo. Y es más, Pablo les da una instrucción muy directa. Les dice, en el nombre del Señor, reunidos ustedes con el poder de nuestro Señor, que el tal sea entregado a Satanás. Muchos dirían, Pablo, tú no tienes amor. Tú no tienes amor. ¿Cómo puedes usar esas palabras tan severas? Pero hermanos, no hay una muestra de amor más real que meterte en el fuego de las profundidades de una persona para tratar de sacarla de allí. Con todo lo que eso cuesta e implica. Por eso Judas, ¿qué nos dice? A otros, rescátelos, salvándolos del fuego, pero tengan cuidado que sus ropas no se contaminen. Esa es la cosa de la que tenemos que cuidarnos, porque el pecado es muy astuto. Ahora, Pablo no les dice, hermanos, qué amorosos son. ¿Qué les dice? Están envanecidos. ¿Por qué estaban envanecidos? Porque, hermano, quizá ellos estaban pensando que eran más misericordiosos que Dios. Quizá estaban pensando que tenían más gracia que Dios. O que su libertad en Cristo les permitía ciertas licencias, concesiones, permisos. O tal vez porque ellos no estaban viendo el pecado tan grave como Dios mismo lo ve. O tal vez por una idea distorsionada de lo que significa ser amorosos. Hermanos, el Pablo les dice, reúnanse ustedes y mi espíritu. Y aquí viene la tercera cosa. Es que ya hay un pecado probado, hay un pecado que es público, hay un pecado que es permanente, porque la forma verbal que se usa allí no es como que el muchacho cayó, o el joven o el adulto, no sabemos, pero cayó en una ocasión puntual, sino más bien que estaba caracterizado ya por llevar abiertamente esa vida. Pero era público, probablemente hasta gente fuera de la iglesia ya lo sabía. Entonces, ¿cómo había que actuar? ¿Con Mateo 18 ir uno a uno? No, iba a ir directamente a una acción pública, porque la iglesia necesitaba corrección, el pecador necesitaba corrección. Y Pablo se está encargando de ambas cosas.
Entonces la iglesia aquí está usando las llaves reunidas juntas con esa autoridad dada por Cristo. ¿Para qué? Para excomulgar. Para excomulgar. Si no se llega a la excomunión o no es necesaria la decisión de expulsar a alguien, entonces ¿quién lleva el proceso? Son los pastores los que están velando por el alma de esa persona. Me tocó una vez un caso de una persona que estaba sirviendo a la iglesia públicamente y confesó un pecado en privado. De hecho, él se acercó, lo confesó en privado, pero él tenía un ministerio público en la iglesia. Entonces, bueno, el otro pastor que estaba también, le recomendamos salir un tiempo de ese ministerio, trabajar en algunas cosas específicas que él necesitaba en su familia, con sus hijos, con su esposa, etcétera. Y su hermano de sangre se me acercó y me dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo en lo que hicieron. Yo le digo, bueno, ¿sabe primero lo que hicimos? No, que mi carnal no me ha querido contar. Entonces, ¿cómo puedes estar o no estar de acuerdo si no tienes todos los elementos que teníamos nosotros en la mesa? Entonces pasa un tiempo y me dice, y luego dice, ¿por qué no lo tienen sirviendo? Bueno, va a haber una reunión de miembros y vamos a explicar. Porque como era una persona pública que tenía un ministerio público, aunque fue un pecado privado, tuvimos que dar una explicación breve a la iglesia. Y decirle, hermanos, este hermano está bajo un proceso pastoral de cuidado, él, su familia, y por un tiempo va a cesar su ministerio público. Y para evitar el chisme, él está en un proceso. Él lo ha aceptado y está con nosotros y estamos trabajando en él. Pero a esta persona no le satisfizo la explicación. Llegó un punto en que me dijo, es que yo quiero saber qué pasó. Le digo, no, porque ese es parte del trabajo pastoral y de la fidelidad que él puso en mí como su pastor. Si él no te quiere contar, por algo ha de ser. Y tú tienes que analizar tu corazón también como su hermano mayor. En fin, pasó un tiempo y él seguía inquieto. Yo le dije, bueno, tienes que hablar con tu hermano. Y si no puedes confiar en nosotros como tus pastores, le hará mucho mejor a tu alma buscar otro lugar. Yo le dije, ¿has confiado en nuestro trabajo? ¿Nos conoces? Bueno, entonces por el bien de tu alma no puedes vivir con esa eterna inquietud, porque yo no te voy a dar una respuesta que satisfaga tu inquietud por una ética pastoral. Hay ciertas cosas que quedan en un trabajo privado. Y si él, como tu propio hermano, no te quiere contar, yo no puedo hacerlo por él, porque eso va a romper mi confianza como hombre de Dios. Estuve en un ministerio, hermanos, trabajando a cargo de estudiantes y me tocó atender como mínimo unos 20 casos de disciplina. Y hubo un caso en particular allí de un muchacho que a través de redes sociales me hicieron llegar muchas cosas de su teléfono, la que era su novia. Hablé con él negó todos los screenshots, todas las imágenes, los mensajes, todo, o sea, literalmente en mi cara. Llamé a la muchacha y también lo negó. Llamé al amigo que trajo la situación enfrente de ellos, los dos lo negaron. Luego pasa un día, llegan otra vez a la oficina y ese día para mí fue un día que a mí me alertó mucho sobre la gravedad del pecado. Y lo digo con mucho cuidado, pero yo tenía a ese chico llorándome en los zapatos, literalmente llorándome en los zapatos diciéndome que no era verdad. Ese muchacho era un hijo de pastor que creció toda la vida con padres creyentes. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, después de un endurecimiento tan profundo, yo dije, Señor, yo no puedo hacer nada en este caso, porque yo tenía todas las evidencias. El Señor en su misericordia infinita lo trajo a arrepentimiento. Yo pensé que era un caso perdido, pero yo ese día me asusté. Y me acuerdo que llegué a la casa y yo le dije a mi esposa, tuve una reunión hoy
que me duele literalmente los huesos. Yo nunca había sentido ese nivel de dolor en mi cuerpo. Y yo dije, Señor, yo mismo podría llegar a ese mismo grado de autoengaño y mentira. Sálvame de mí mismo. Pero el Señor quiso hacer algo en su vida y ese muchacho hoy es un pastor. Él me agradeció que yo no solté la cuerda al ver la dureza de su alma. Pero si no solté la cuerda no fue porque no me doliera, hermano, me afligió el alma entera, esa disciplina en particular. Pero es porque Dios en su misericordia tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Un último caso, y estoy pensando en lento porque no quiero decir nombres. Un muchacho me llamó más o menos hace año y medio, 2 años, en proceso de divorcio, y me dijo, ¿ya te enteraste? Le dije, no, no tengo idea. Yo, ¿qué pasó? No, pues estoy en proceso de divorcio, ya tengo varios meses separado a mi esposa. El muchacho tiene una maestría en consejería bíblica, es un consejero certificado, tiene una licenciatura en teología, una maestría en teología, y ese muchacho me dijo algo. Nelson, te llamo por una cosa, que quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Me dijo, ¿te acuerdas una vez que tú me llamaste a tu oficina y me dijiste que identificabas un pecado en mí y yo me puse a reír? Sí, ese fue el pecado por el que mi esposa me dejó. Tengo semanas queriendo llamarte para decirte una cosa, perdóname, porque esa fue la última bandera roja que menosprecié de manos del Señor para no arrepentirme. Y hoy perdí mi matrimonio, perdí mi ministerio y me estoy regresando a México. No tengo dónde ir, no tengo dónde vivir, no tengo iglesia. La gente no me cree, no confía en mí. Pero el Señor me ha traído a la mente esa reunión porque yo me reí en tu cara. Y necesito pedirte perdón por eso. Yo no sé si esta predicación sea la última bandera roja de tu arrepentimiento. No lo sé. Pero como dice Alexander Pope, el vicio del pecado es un monstruo espantoso que lo aborrecemos en un principio, pero luego al verlo tan a menudo, le tenemos pena o tristeza, lo soportamos y hasta lo abrazamos. Y no nos damos cuenta de eso, hermanos. La disciplina no está peleada con el amor, en realidad es una muestra de amor. Y aquí vemos la solemnidad de la disciplina. No solo la autoridad, es la solemnidad. Dice, que el tal se ha entregado a Satanás. ¿No te asusta eso? ¿No te asusta que tal vez tú un día estés allí enfrente de la iglesia diciéndote que seas entregado a Satanás? Es decir, sal del compañerismo con la iglesia y que Dios trate contigo como Él quiera. Parece muy duro, pero Pablo al mismo tiempo siempre guarda una pequeña esperanza para que seas salvo en el día del Señor. A veces a través de un proceso tan duro el Señor saca a la luz realidades profundas y son necesarias. Ahora, vemos aquí la intención de la disciplina. ¿Cuál es la intención? Que la iglesia se mantenga pura. No es solamente sacar a una persona. Nosotros queremos de verdad que Dios manifieste su gracia para salvación. Que el Señor rescate a esa persona del pozo en donde está. Esa debe ser nuestra intención. Pero al mismo tiempo, si no vemos arrepentimiento y cambio, limpiados de la vieja levadura, dice el Señor, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque, y aquí nos da la razón para la disciplina, Cristo nuestra Pascua fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué debemos estar tan comprometidos con la pureza?
Porque el Rey de Gloria bajó del cielo y murió en la cruz por eso. Y no debemos menospreciar su sacrificio. Pablo dice, hermano, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y uno podría decir, bueno, pues ya que Cristo pagó, sigamos pecando. No, hermano, solo los falsos convertidos ven el sacrificio de Cristo como un permiso para seguir pecando. La iglesia actúa representando a Cristo ante el mundo y ante los confesantes que están aquí dentro. Y aunque parezca muy duro, es lo mejor por el bien de nuestras almas. Y aquí voy a citar otra vez al pastor McChain en uno de sus sermones que dijo, que Dios me ayude a hablarles claramente. La vida más larga del hombre que en la tierra es demasiado corta. Hoy se les concede convertiros de su pecado. Dentro de muy poco todo habrá terminado. Todo lo que hay aquí está cambiando. Las colinas, los montes se desmoronan. El rostro más precioso de una mujer se está marchitando. Las prendas más finas se están pudriendo. Cada día que pasa están más cerca de ese tribunal. Ninguno de ustedes debía estar quieto ante esa realidad. Incluso se pueden ir a dormir, pero la marea no la pueden detener. La muerte se les está acercando, el juicio y la eternidad. Oh, hermanos, este juicio es solemne porque es una advertencia a los que se llaman cristianos y están viviendo sin arrepentimiento. Por eso Pablo aclara aquí en versículo 9, os he escrito por carta, y muchos piensan que Pablo ya había enviado una carta anterior a la iglesia. Que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Básicamente Pablo está diciendo, hermanos, no entiendan mal, porque entonces tendríamos que irnos a vivir a Júpiter. Pero aunque no fuéramos a Júpiter, ¿sabes lo que va a pasar? Entre los que se llaman cristianos, algún fornicario va a haber también. Entonces, ¿qué dice? Más bien, versículo 11, os escribí que no os juntéis, es decir, que no tengan una relación de amistad con ninguno. Noten que el texto es categórico. Ninguno que llamándose hermano, ven al confesante, lo mismo que en Mateo 18, si tu hermano peca. Es decir, es uno que al menos por boca se confiesa cristiano. Que fuere fornicario, y ahí se usa un futuro, que sea o que fuere, porque él está hablando aquí en un subjuntivo, está dando la idea de, esto es como un caso hipotético, porque en realidad no debiera existir. Si fuere o si practicare, porque es un presente fornicario, o que sea qué. Ya va la lista, ¿verdad? Ya aprendieron las listas de Pablo. Saben que siempre empieza con fornicario. Y luego, ¿qué dice? Avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Cuántos conocen alguna disciplina de alguien por ser maldiciente? Hermano, porque saben que a veces estamos demasiado obsesionados con los pecados sexuales y pasamos por alto un montón de otros pecados, la soberbia, la ira, el enojo, la borrachera, el desenfreno, el descontrol, las maldiciones. Habla de ser un ladrón, de ser un avaro, con el tal ni aun comáis. Mi papá, y esto sí lo puedo contar, mi papá por varios años no se sentó a la mesa ni nos llevó a ninguna reunión familiar porque él tuvo un hermano que siendo pastor, que fue con una muchacha joven de la iglesia soltera, se mudó de ciudad y él la hizo pasar como su esposa y siguió siendo pastor en una siguiente iglesia. Mi esposa a veces me pregunta, ¿por qué tú no eres tanto de fiestas familiares? Porque mi papá dijo, mientras él se llame hermano, yo nunca tendré compañerismo con él. Donde él esté en una mesa, yo no estaré. Él es un falso obrero de Dios. Hasta que él se arrepienta. Yo lo viví en carne propia. Hermano, en la Biblia no hay concesiones. Ni para nuestros padres, ni hermanos, ni hijos,
ni primos, ni mejores amigos, ni siquiera el que te haya traído a Cristo o te haya predicado el Evangelio, porque los trae a Cristo al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero ¿quién nos haya predicado el Evangelio? ¿Se recuerdan que Pablo tuvo que confrontar a Pedro cara a cara y resistirle? ¿Y también a quién? A Bernabé. ¿Y quién invirtió los primeros años del ministerio de Pablo? Bernabé dice, y él fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo intervino. Y aquí es donde él termina el texto, con una declaración otra vez, que nos debe hacer temblar, hermanos. Esta es la limitación de la disciplina. Dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros. Y ahí otra vez, ¿ven la responsabilidad de la iglesia? Vosotros a los que estáis, ¿dónde? Dentro. Hermano, cuando sale en el periódico un vecino tuyo que digan, mira, el vecino no sé qué cosa hizo, ora por él y ve a predicar el evangelio. Ora por misericordia, predícale el evangelio, que se vuelva a Cristo y se arrepienta de su pecado. Pero Dios va a juzgar a esa persona, nosotros juzgamos a los que están dentro. Es una necesidad, es vital, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí la figura que usa es que antes leudaban y dejaban un pequeño puñado de esa masa y la dejaban reposando en agua para que esa masa soltara más levadura. Y al día siguiente preparaban masa y ocupaban otra vez esa masa que estaba ahí y la mezclaban para que volviera a generar, a leudar. Y sacaban otro pedazo y lo dejaban en agua y así sucesivamente. Pero al correr de los días, el peligro era que el agua se infectara de tanto reuso. Esa es la figura que está usando Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa, infecta toda la iglesia. Hermanos, ¿qué queremos? Celebrar la Pascua con gozo, con sinceridad, con verdad y, como dice Gordon Fee, con vidas que soporten el escrutinio de la luz. ¿Qué significa eso? Que si un día dice, yo creo que Nelson es un pervertido, yo puedo decir, aquí está mi computadora, aquí está mi teléfono, aquí está mi matrimonio, aquí está mi hija, aquí está mi cuenta de banco, que soporte el escrutinio de la luz. Sin arrepentimiento no podemos poner el ungüento de la restauración, porque correr rápido al ungüento de la restauración es causar un daño interno, que tarde o temprano va a volver a salir a la luz. Pablo dice, hermanos, en última instancia, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y es fuerte estas dos palabras, ¿no? Quitar. Sáquenlo de la iglesia directamente. Pero en segundo lugar, usa la palabra perverso. Y esta es posiblemente una alusión a Deuteronomio capítulo 17, cuando hablaban de los perversos en Israel que tenían que ser sacados del pueblo para ser condenados a muerte. Hermanos, la disciplina es seria, pero me encanta y quiero terminar con esto. Yo sé que ya me pasé del tiempo, pero volvamos a Mateo 18, porque intencionalmente no toqué esto hasta el final. Las últimas tres veces, bueno, dos más esta, hemos hablado de Mateo 18, pero intencionalmente lo dejé hasta el final. ¿Cuál es el contexto de la disciplina en Mateo 18? Volvamos a Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas
y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar a las que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto, se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así que, está la conclusión, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, punto. Por tanto, ¿si notan la continuidad? En otras palabras, mis hermanos, ¿cómo sale Cristo a buscar a las ovejas que se han descarriado? A través de una iglesia comprometida con ejercer la disciplina eclesiástica para restauración de ese pecador. Hermanos, si no ejercemos la disciplina con un corazón verdaderamente interesado en la restauración, la disciplina no funcionará. Y noten el contexto posterior. ¿Cuál es el contexto posterior a la disciplina? Versículo 23, la parábola de los dos deudores. Todos se la saben, ¿no? Un deudor ruega misericordia, Señor, perdóname, perdóname, tengo una deuda impagable. Dios le dice, bueno, te perdono. Y sale el rápido y le cobra a uno que le debía a él mucho menos. ¿Y cómo termina el relato en versículo 35? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y por eso lo dejé intencionalmente hasta el final. Porque si al leer este texto tú estás pensando en otro, hay un problema en tu corazón. Para que la disciplina funcione, tiene que haber un espíritu de rescate, un deseo de restauración genuino. A veces no es posible porque no depende de mí, depende del arrepentimiento genuino de la otra persona. Pero tiene que estar en toda nuestra intención y en todo nuestro corazón, tomar la vara de Cristo y salir con el cayado de Cristo a buscar el que se ha perdido, para traerlo de vuelta al redil, encontrarle, restaurarle, perdonarle. Hermanos, quiera Dios darnos ese corazón para que haya verdadera restauración. Si no hay perdón, si no hay gracia, si no hay misericordia, la disciplina pierde su sentido y su sabor. Pero al mismo tiempo, si corremos demasiado rápido a poner un ungüento de una herida que no ha limpiado bien, esa pudrición carcomerá peor. ¿Cuándo se usa el ungüento y cuándo no, hermanos? Es un ejercicio que requiere mucho temor, temblor, reverencia, oración. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ejercer la disciplina. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue celebrada por nosotros. Oremos, Señor. Vengo a ti en el nombre de Jesucristo, porque este es un tema que muchos evaden, que muchos prefieren no entrar, porque es complejo, porque es difícil. Es difícil trabajar con personas que han endurecido sus corazones por el pecado. Pero a veces al trabajar con personas endurecidas, también salen a la luz nuestros propios callos del corazón, nuestros propios egoísmos, falta de perdón, falta de misericordia. Señor, a veces pensamos en que estás purificando a otro cuando en realidad también nos estás purificando a nosotros. Ayúdanos a mirar a Cristo en nuestra Pascua. Esa es la verdad que debe primar en esta iglesia. Cristo, el precioso Cordero de Dios, ha muerto por su pueblo. Eso debe llamarnos a la santidad, a un compromiso sin restricción de hacer lo que glorifica y honra ese sacrificio. Pero al mismo tiempo, Señor, danos el amor, la compasión y la gracia de perdonar, de restaurar y mostrar al mundo que hay un cordero que perdona, un cordero que sana, un cordero que restaura.
Señor, te adoramos juntos y pedimos de tu gracia en este proceso, que levantes en alto tu nombre, que levantes en alto tu nombre, que levantes en alto tu nombre para tu gloria y para nuestro bien. En Cristo Jesús. Amén.